Hay una palabra que está en Eclesiastés 12:13. Si tienes tu Biblia ahí, y si no, voy a leerla yo aquí. Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 13. Y diga conmigo, temor de Dios. Temor de Dios. Diga a la persona que está a su lado, temor de Dios. Diga a la persona que está atrás de usted, temor de Dios. Amén. El Señor me hablaba mucho acerca de esa palabra, del temor de Dios, y qué tan importante es que nosotros vivamos en el temor de Dios. Y dice aquí Eclesiastés 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Vamos a volverlo a leer. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén y amén. Algo tremendo que nos habla este versículo fue el último capítulo que escribió Salomón. ¿Cuántos saben quién es Salomón? Salomón es el hijo del rey David. ¿Cuántos han visto o han escuchado el rey David? Pronto en películas o por ahí hemos mencionado. El rey David era un hombre, era un adorador, era un salmista, y escribió casi el 80-90% de los salmos, no como el 80%, porque los otros fueron escritos por otras personas, otros salmistas que habla la palabra. Pero hubo un hombre que se llamó Salomón, y impactante porque fue un hombre muy sabio. ¿Cuántos les gustaría tener sabiduría? Diga: Señor, dame sabiduría para hacer todas las cosas que necesito hacer. Y a veces nos falta esa sabiduría. Pero me impactaba porque este hombre, Salomón, dice la palabra del Señor que fue el hombre más sabio sobre toda la tierra. ¿Ustedes se imaginan? El hombre más sabio sobre toda la tierra. Era el hombre más prudente, más diligente, más inteligente, más sabio. Y dice la palabra que si nosotros necesitamos esa sabiduría, la podemos pedir a Dios. Y dice la palabra que Dios nos la da sin reproche. Así que a partir de hoy, créanme que ustedes van a contar más con el Señor y van a decir: Señor, dame sabiduría. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, me impactaba porque todo lo que yo leía, escuchaba, veía tenía que ver con la sabiduría de Dios. Y a mi familia nos gusta mucho el Superlibro. ¿Cuántos han escuchado Superlibro? Sí. Lo recomiendo mucho a los niños para que empiecen a mostrarles. Es un programa que tiene varios capítulos de la Biblia y se llama Superlibro. Tú abres YouTube y colocas Superlibro y te salen como 100 capítulos y los puedes empezar a ver, y habla solo de historias de la Biblia. Y ayer se estrenó uno nuevo que hablaba de Salomón y acerca de la sabiduría, y me impactaba porque yo decía: tremendo, porque era como estar en el mismo espíritu. Y yo le decía a Tatis: ¿por qué será que uno está estudiando un tema y todo se refiere a ese tema? Todo. Y Tatis me decía: mami, porque el Señor te quiere decir algo. Y yo decía: amén, Señor, dame sabiduría. Dice uno de los avivadores muy conocidos del siglo XX, del siglo XIX, Martín Lutero. Él habló acerca del temor de Dios, porque él les habla de la sabiduría, porque la palabra dice que nosotros obtenemos sabiduría cuando tenemos temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no hay sabiduría, sino que actuamos y hacemos las cosas en nuestras fuerzas y como nosotros lo queramos o como nosotros lo pensemos.
Y dice aquí la palabra, dice aquí lo que decía Martín Lutero, dice: temer a Dios es simplemente servirle interiormente con el corazón y exteriormente con nuestras acciones. Consiste en honrarlo y reverenciarlo. ¿Qué es temor a Dios? Consiste ciertamente en que en nuestro interior, en nuestro corazón, nosotros podamos servir al Señor. Nosotros podemos decir: pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo servir al Señor? Desde mi interior, desde mi corazón, cuando yo lo honro con mis acciones, con lo que yo hago. Muchas personas pueden decir: no, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, yo oro, yo adoro, pero ¿cómo son tus acciones? Cuando tú tienes temor de Dios, tus acciones son correctas delante de Dios. Y el libro de Eclesiastés, porque Salomón escribió el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, juntos libros hablan de esa sabiduría, de esa conducta de Dios. Y dice aquí el libro de Eclesiastés que fue un libro escrito por Salomón, por el hombre más sabio que existió sobre la tierra, y es uno de los escritos más preciosos porque habla acerca de cómo un hombre plasmó con esas palabras, con esa sabiduría, con esa integridad en estos libros que hablan de sabiduría, Proverbios y Eclesiastés. Y encontré algo tremendo que me pareció muy curioso, y habla acerca en la antigüedad de una poesía hebrea que se llama Hebel, H-E-B-E-L, Hebel, que significa vanidad, o como humo, o como una sombra. ¿Cómo es el humo? Se expande, se esparce y se desvanece. Y resulta que dice la palabra que este libro sorprendente de Eclesiastés y en Proverbios, dice que cuando Salomón lo escribió, Salomón vio, probó y experimentó todo lo que quiso. Tal vez se parece como a las personas allá afuera del mundo. Prueban, viven, toman lo que quieren y hacen lo que quieren. Y una persona que tiene dinero, porque ojo con esto, Salomón fue el hombre no solamente más sabio, sino más rico que existió en toda la tierra. Porque él le dijo al Señor: Señor, dame sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto no me pediste ni riquezas, ni honra, ni la cabeza de tus enemigos, sino que me pediste sabiduría, te voy a enriquecer. ¿Qué tal el Señor lo dijera un día hacia nosotros? Amén, ¿no? Pero mira lo que hace la sabiduría. Dios le dio sabiduría a Salomón e hizo que él se volviera uno de los gobernantes también más importantes que existió en esa época. Pero llegó a la conclusión de Salomón en que Hebel, todo era vanidad. O sea, exactamente, que se todo se esfuma. Un día tú tienes todo lo que quieres, riqueza, honra, fama, pero al otro día ya no hay nada. Por eso Salomón, él decía: todo es vanidad. Tú miras el libro, les invito a que lean todo el libro de Eclesiastés, tiene 12 capítulos, pero en el 3 habla de que todo es vanidad, vanidad de vanidades. Hebel, todo se va, todo se esfuma por todo lo que tú trabajaste, te esforzaste. Dice Eclesiastés 3, como dicen por ahí en el vulgo popular del mundo, te mataste, te esforzaste, madrugaste, te acostaste. ¿Para qué? Para nada, porque todo se esfumó. Todo es vanidad de vanidades. Y esto es lo que habla estos libros sorprendentes acerca de la sabiduría y del temor de Dios. Porque Salomón exaltó algo muy importante y lo dijo aquí en el último capítulo que escribió del libro de Eclesiastés, en el 13. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerle. O sea, todo ya es consumado, todo ya terminó. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Es lo más importante, más que la sabiduría del mundo, más que cualquier cosa.
es temer a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Muchas personas piensan que, dirían, no, Salomón, siendo un hombre tan rico, tan próspero, todo lo que tenía, porque dice la palabra que aún fue el que él le construyó casa al Señor. El Señor no permitió que lo hiciera David, sino que lo hiciera Salomón. Y Salomón tuvo un tiempo de andar en ese temor de Dios, y es lo que vamos hoy a aprender acerca del temor a Dios. Diga a la persona nuevamente que está a su lado, ya entendiendo lo que es: teme a Dios. Teme a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es esa reverencia piadosa, no terror. Porque a veces mucha gente confunde, pero bueno, ¿cómo es el temor de Dios? Ay, no, yo le tengo miedo a Dios, que va y me castigue, va y me parta un rayo, va y no, quién sabe qué demás del Señor. No, ese no es el temor de Dios. Desafortunadamente, ese temor que sienten los hombres es por causa de su pecado, de su desobediencia, que sienten ese temor y saben que existe un Dios y que tal vez los puede castigar. Y hay una justicia de Dios, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero el Señor nos habla acerca de ese temor que nos guarda, ese temor que nos protege, ese temor que no es miedo, que no es terror. Es ese temor que nos hace estar confiados en el Señor. Mira lo que dice el Salmo 61. Quiero ir avanzando así como rápido porque tenemos varios versículos, Dice el Salmo. Hoy vamos a aprender mucho de Proverbios. ¿Cuánto les gusta el libro de los Proverbios? A mí me encanta el libro de los Proverbios. Vamos a ver Proverbios, pero ahorita estamos en Salmo 36. Salmo 36, perdón si dije mal. Salmo 36, 1. Si quieres aprender sabiduría, lee todo el libro de Proverbios. Y hay uno para cada día. ¿Sí sabían eso? Hay un proverbio para cada día. O sea, hoy es 14. Lean las mujeres del proverbio 14. Amén. Dice el Señor: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de los ojos. La iniquidad del impío, dice el Señor, está delante de los ojos de Él. O sea, Él la está viendo. Dice el Señor que los ojos de Él están puestos sobre los injustos y sobre los justos. Nada se le esconde al Señor, todo Él lo ve. Pero dice el Señor que nosotros debemos someternos a ese temor de Dios para evitar que vengan juicios sobre nuestras vidas. Pero lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo, en esta noche, y más que se acerca una temporada y unas fechas súper especiales, que es Navidad, que son tiempos para compartir en familia, para compartir en armonía, en amor, en comunión. A veces no puede haber muchas cosas materiales, pero desde que haya esa unidad, ese amor en el Señor, pues estamos con toda la plenitud, con toda bendición. Y el Señor quiere que nosotros nos guardemos en ese temor de Dios, que guardemos nuestros caminos, que el Señor quiere librarnos de ese camino de iniquidad, de ese camino de maldad, ese camino de impiedad, ese camino que nos conduce precisamente al terror, de sentir, ya no es temor de Dios, sino que ya es terror porque hay miedo, porque le hemos fallado al Señor, porque hemos hecho las cosas mal delante de Dios. Y hay también otra declaración que hizo un hombre, un avivador, que se llama Charles Spurgeon, también del siglo XIX-XX, y él decía: el temor del Señor en la Escritura significa no solo esa piadosa pasión o filial reverencia de nuestro adorable Padre que está en los cielos, sino que frecuentemente significa la totalidad de la religión práctica. Implica que todas las gracias y todas las virtudes del cristianismo, en breve, toda esa santidad de corazón y vida que es necesaria para el goce de la felicidad eterna.
En conclusión, el temor de Dios no solo es lo que decidimos, sino que lo que practicamos. Eso es lo que decía Charles Spurgeon. No es lo que salga de mi boca, lo que yo estoy diciendo, lo que hablábamos ahorita. No, Señor, mira, yo voy a iglesia, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno, sino que es mi práctica, lo que yo hago, mis acciones, mis actitudes, son los que muestran si realmente hay ese temor del Señor en mí. En otras palabras, vivir sin Dios es vivir en ese terror, que es lo contrario al temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, sino andar en sus preceptos, en sus mandamientos. Hoy hablaba con una persona que hablaba acerca de cuando nosotros nos salimos del temor de Dios, y es porque dejamos de cumplir sus mandamientos, sus preceptos, no obedecemos al Señor y nos creemos sabios en nuestra propia opinión. El temor de Dios es la presencia de Dios en nosotros. Ese es el temor de Dios también. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es como Dios cambia nuestra vida. Es una forma de vivir. El temor de Dios, me impactaba esto, es una forma de vivir. Nos debemos acostumbrar a vivir bajo el temor de Dios. Es como un techo que nos guarda, que nos protege, es como una alerta. No vayas por ahí, no hagas esto mal. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias a nuestra vida. El temor de Dios es en lo que nosotros creemos hoy en día y en lo que nosotros hacemos. Dice la palabra en Gálatas 6:7, siempre se cosecha lo que se siembra. Dice el Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuáles son nuestras acciones? Porque todo trae una consecuencia. Y lo tremendo de vivir en el temor de Dios es que Dios nos guarda de esas consecuencias, porque Dios nos guía por qué camino seguir, cómo debemos hacer las cosas. Él nos dice, por acá no vayas. O hay algo que se llama como el sexto sentido, que lo tenemos las mujeres. Como que sentimos que, uy, no, eso por ahí no es. No, esto no está bien. Ese es el temor de Dios, que nos anuncia, que nos muestra, que nos dice cómo debemos actuar. Pero, ¿qué de aquellos que no tienen el temor de Dios? ¿Qué sucede con aquellos que no tienen el temor de Dios? Dice 2 de Pedro 2:6. 2 de Pedro 2:6 dice, y si condeno por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Mira lo tremendo que condena el Señor a los que no viven en el temor de Dios. Dios los deja su libre albedrío. Él los deja que actúen y que hagan las cosas conforme a su voluntad. Pero como no hay temor de Dios, no hay protección, no hay ayuda. A veces está la misericordia. Por eso el Señor dice y habla acá y refiere y nos muestra como ejemplo a Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió con esa ciudad? ¿Cuántos han visto películas, han escuchado qué sucedió con esa ciudad? Fueron destruidos. Y dice el Señor acá, dice, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Los que no tienen temor de Dios viven impiamente. O sea, no está ahí el temor de Dios, está el terror, está la justicia. Mira lo que dice Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Para los que temen al Señor hay bendiciones. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Amén, yo las quiero. Yo, Señor,
Ayúdame a vivir en ese temor tuyo. Y hoy el Señor va a derramar ese temor de Él en sus vidas y en sus corazones para que ustedes empiecen a caminar en esos propósitos eternos. Dice Proverbios 10:27: el temor del Señor prolonga la vida. Nueva traducción viviente. El temor del Señor prolonga la vida, porque a veces vemos personas que no duran mucho, personas que a veces mueren a los 50, 40, cuando dicen, uy, pero es que era jovencito y le dio una enfermedad de un momento a otro y ¿qué pasó? Dice el Señor, el temor del Señor prolonga la vida. Yo he conocido personas, aquí hay esta Miriamcita, la suegra, ella tiene 100 años y me impactaba porque a veces uno dice, de pronto hay personas que no son cristianas, pero han vivido en el temor de Dios porque no hacen daño, o sea, son personas correctas, son justas, hacen lo correcto. Pero el Señor aquí me impacta porque dice, yo busco que mi pueblo viva en el temor a Dios. Dice Proverbios 22:4, nueva traducción viviente: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas, a honor y una larga vida. ¿Tú quieres riquezas y honras? ¿Tú quieres bendición? Vive bajo el temor de Dios. Las riquezas no son pecado porque la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. O sea, nosotros tenemos derecho a vivir en bendición y en abundancia, tener para bendecir a nuestra casa, a nuestros hijos. Pero dice el Señor, vivamos en ese temor de Dios. Dice Salmo 34:9: los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¿Qué necesitas en esta noche? Pídele al Señor. Hoy vamos a pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque vivimos en el temor de Dios. Y el Señor dice su palabra, inclina su oído a sus hijos, a los que buscan su rostro, a los que están bajo esa protección y bajo esa cobertura de Él. Dice el Salmo 145:19: Él concede los deseos de los que le temen. Él concede los deseos. Esta noche vamos a aprender a clamarle al Señor y a pedirle al Señor para que el Señor conceda esos deseos del corazón. Amén. Dice también Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y con esto inició Salomón el libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vivamos en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios debe producir en nosotros una vida de gozo. Porque a veces muchos dicen, no, pero ella desde que se volvió cristiana, de que está asistiendo a la iglesia, se volvió como triste, amargada. No, si tu corazón está así es porque algo está pasando. Pero nosotros tenemos que vivir en gozo y alegría a pesar de las circunstancias, y esto es a veces contradictorio. Ay, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando pruebas, dificultades. ¿Cómo me dice que yo viva en gozo y en alegría? Cuando hay temor de Dios, tú aprendes a descansar en Dios y entiendes que todo lo que sucede hay un propósito y hay un plan. Dios está preparando tu corazón para algo, o Dios lo está animando, o Dios te está transformando, o te está preparando para dar un paso más adelante. Pero nosotros necesitamos entender lo importante que es estar bajo ese temor de Dios. ¿Quieres vivir una vida de sabiduría? Vive en el temor de Dios. Amén. Dice Proverbios 8:35: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Este me gustó mucho. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Cuando nosotros hallamos al Señor, como dice aquí la palabra, vamos a hallar vida, vamos a hallar salvación, vamos a hallar redención, vamos a hallar esas promesas divinas del Señor para nosotros. Dice Proverbios 4, ese sí lo vamos a buscar porque no lo tengo acá. Buenas noches, bienvenidos.
Proverbios 4, versículo 8 y 9. Dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. ¿De quién habla aquí el proverbista? De la sabiduría. Imagínate que el proverbista hablaba como si fuera una amiga. Imagínate que Salomón decía: sabiduría, tú eres mi hermana, inteligencia, tú eres mi pariente. O sea, imagínate qué tremendo cómo Salomón estaba tan ligado al temor de Dios, a esa sabiduría que solo la podía encontrar en el Señor, en ningún otro lado. Por más riquezas que tuviera, por más honor, gloria que tuviera. Y hay un testimonio, no sé si lo han escuchado o está en la palabra, en 1 de Samuel, no recuerdo exactamente el versículo, pero luego de tarea para que lo busquen. Es un testimonio donde dos mujeres llegan a la presencia de Salomón porque habían tenido juntas bebés, dos bebés pequeñitos, así como Juan. Y resulta que una de ellas en una noche no se dio cuenta y se acostó encima del bebé y lo mató. Pero era la señora, una de ellas era como un poquito como avispadita, bueno, tenía ahí como su cosa tremenda. Y llegó y fue delante de Salomón y llegó y le dijo: no, es que el hijo que tiene ella es mío porque el mío ella lo mató. Y bueno, hay una confusión y una a otra se decía: no, el hijo es mío, la otra: no, el hijo es mío. Y resulta que Salomón entró como en un estado de: ¿y ahora qué hago? Yo me imagino que ahí Salomón: Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? Y pum, le prendió el bombillito. Y ahí el Señor le mostró a Salomón qué debía hacer. Y él las puso a prueba y dijo: bueno, van a matar al niño y lo van a partir en la mitad, y la mitad para este y la otra mitad para ella. Y la verdadera mamá llegó y dijo: no, Señor, yo amo mucho a mi hijo y sé que es mi hijo, pero déjeselo a ella. Y la otra: sí, partan entre las dos, no le importaba. Entonces ahí Salomón se dio cuenta: esa es la sabiduría. Él dijo: no, el hijo es de ella. Porque solo una mamá daría su propia vida y no le importaría dejar lo que quiere por sus hijos. Y ella dijo, y Salomón, y todo el pueblo se asombró y de la sabiduría de Salomón, y dijo: ella es la mamá. Entonces imagínense lo tremendo. Tú necesitas un consejo, tú necesitas saber qué hacer en cada momento. Pídele al Señor esa sabiduría. Anda en el temor de Dios y Dios te dará el conocimiento. Jóvenes, pídele al Señor esa sabiduría. Señor, ¿qué quiero hacer para este 2023? Señor, si esta es la persona que me agrada o me corresponde. Señor, ¿qué quiero estudiar? Para todo. Por eso los proverbios también van muy enfocados a los jóvenes. El Señor le habla mucho a los jóvenes a través de los proverbios, porque les enseña esa conducta, esa sabiduría de Dios. Amén. Dice Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Y había un ejemplo que escuché que me pareció muy curioso y que tiene que ver con este versículo, porque el Señor dice: el temor de Jehová es aborrecer al mal. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, nosotros debemos aborrecer el mal, aborrecer lo malo. Y él comparaba y decía: es como cuando a ti te sirven un plato de carne que está podrida, que huele feo y que tú ya ves los gusanos salirse. Imagínate esta imagen. Te ofrecen un plato de carne dañada con los gusanos ya en descomposición y te lo ponen ahí, ese es tu almuerzo, y te dicen: come. ¿Será que tú vas a comer? ¿No es cierto? ¿Qué sientes? Asco. Uy, no, por dicho, nomás de pensarlo ya me dieron ganas de vomitar. Y así dice el Señor que nosotros debemos aborrecer el mal, como ese plato de comida que nos ponen.
y que nosotros decimos, no lo quiero, lo aborrezco. Así el Señor desea que nosotros odiemos, aborrezcamos el mal. El temor del Señor nos hace aborrecer el mal. El temor de Dios es el que te hace aborrecer lo que tú sabes que no está bien para ti, que no es lo correcto. Porque el Señor quiere guardarte, el Señor quiere librarte. Dice luego el Salmo 34, Salmo 34, del 4 al 9. Salmo 34, del 4 al 9. Dice la palabra del Señor: Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Me encanta este versículo porque el Señor dice: si tú temes al Señor, Él te va a librar, Él te va a guardar, Él te libra de las angustias. Me gusta porque dice: el ángel de Jehová acampa. O sea, Él está ahí a tu alrededor. Tú no lo ves, pero ¿qué es acampar? ¿Cuántos saben qué es acampar? Como que se sienta en un lugar, ¿cierto? Saca su carpa, todo como si fuera su casa y ahí se queda. Él acampa alrededor nuestro y nos defiende. Nada nos va a tocar, nada nos va a hacer daño, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Esa es la protección del Señor que viene cuando nosotros andamos bajo ese temor de Dios, cuando nosotros andamos en el temor de Dios. Las personas que a veces se apoyan en su propia prudencia, eso lo dice aquí Proverbios 3:7. Leámoslo un momento, Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos han escuchado, compartido con alguien que se cree sabio en su propio opinión? Y es lo que él diga. Y si no, mejor dicho, así es, mejor dicho, le pongo el sello y la firma y huella. Es lo que él diga. No, el Señor habla acerca de aquellos que se apoyan en su propia prudencia, van a caer. Por eso, Hebel, lo que decía Salomón: todo es vanidad, todo es sombra, todo es humo, se va a desvanecer, un día está, mañana no va a estar. ¿Cuántas personas fueron imprudentes o tal vez tenían una estabilidad económica antes de la pandemia? ¿Y qué pasó con la pandemia? Vino y acabó muchas empresas. Nosotros conocimos en Bogotá personas que tenían sus empresas y les tocó cerrar. Aún a nosotros nos tocó cerrar, pero Dios nos guió a nuevas cosas, porque el Señor no nos suelta de su mano. Pero mira lo que dice la palabra: Hebel, vanidad de vanidades. Un día estamos y otro día no estamos. Dice el Señor, me gustó mucho esta parte porque dice en Isaías 11:2 que el Espíritu Santo, o que el Señor Jesús, es espíritu de temor de Dios. Y ese es el que le vamos a pedir en esta noche al Señor. Que el Señor nos ayude a caminar en ese temor de Él. Que el Señor, a donde quiera que nosotros vayamos, Él vaya delante de nosotros. Que nos ayude a andar en ese temor. Por eso Salomón decía: el temor a Dios y guardar sus mandamientos es el resumen de todo. El temor de Dios y guardar sus mandamientos. Muchos confían, dice acá, en sus estudios, en sus trabajos, en lo que hicieron, en sus carreras. Muchos confían en todo eso. Y es bueno porque el Señor nos lleva a que andemos en bendición y en esa prosperidad. Pero el Señor dice que nosotros debemos formar fortalezas más espirituales que materiales. ¿Qué herencia le vamos a dar a nuestros hijos? Si le vamos a dar una casa, si le vamos a dar tal vez un carro, o si le vamos a dar una herencia.
pero espiritualmente, ¿qué le estamos dejando? ¿Qué valores les estamos dejando? Cuando ellos se enfrenten solos al mundo, ¿cómo lo van a hacer? Muchas veces muchos jóvenes salen al mundo a experimentar un mundo sin la sabiduría de Dios, con la sabiduría del mundo, que dice la palabra que es diabólica y perversa. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios es la que nos guía, la que nos ayuda, la que nos guarda, la que nos protege, la que está acampando alrededor de nosotros y nos guarda. ¿Quieres vivir agradando al Señor o agradando al mundo? Yo prefiero vivir agradando al Señor. Amén. Así que les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a dejarlo hasta ahí por un tiempo. Y quiero terminar con el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide el Señor en esta noche de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Quieres prosperidad? Y esta prosperidad es general, es en todas tus áreas. Teme al Señor. Queremos que Dios avive nuestra familia, queremos que Dios traiga un avivamiento a nuestra ciudad. Vamos a pedirle perdón al Señor si no hemos andado en ese temor del Señor, si tal vez nuestros hijos se han apartado del Señor, si tal vez nuestros hijos no han obedecido al Señor o no han vivido en ese temor del Señor. Vamos a pedirle en esta noche que nosotros podamos ser agradables para Dios, que pueda derramar de ese temor de Dios sobre nosotros y que podamos nosotros andar en esa sabiduría. Yo pienso que en esta noche muchos a partir de hoy vamos a empezar más a pedirle al Señor esa sabiduría. Desde ayer yo estaba así: Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, y sé que el Señor la va a derramar en esta noche. Amén. Vamos a colocarnos en pie un momento y vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo